Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los que ya están conectados. Vamos a empezar en unos minutos para darle tiempo a que se conecten todos los asistentes. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es el webinar para consulta pública del protocolo de halocarbonos para México de la Reserva de Acción Climática. Antes de empezar, solo aclarar que todos los asistentes están en modo de mute. La presentación de hoy va a estar un poco larga, entonces vamos a esperarnos a responder preguntas hasta el final de la presentación, si nos queda tiempo. Si no, pueden ir enviando sus preguntas a través del chat y
y también si no las contestamos por el chat, se las vamos a contestar por correo electrónico y, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Todas las diapositivas y la presentación se van a publicar en nuestra página web para consulta más adelante. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Primero vamos a presentar quiénes son las partes involucradas en el proceso. Después vamos a dar una breve introducción al Climate Action Reserve para las personas que se conectan por primera vez. Después vamos a hablar del proceso de desarrollo del protocolo. Después vamos a ver el protocolo a detalle. He marcado con este círculo aquí los puntos en la presentación donde son cambios que hubo del protocolo anterior, el de sustancias agotadoras de ozono. Los estoy marcando con este círculo para demostrar lo nuevo. Y después los siguientes pasos en el periodo de consulta pública. Bueno, para empezar, la Reserva de Acción Climática, somos una organización sin fines de lucro, una ONG. Fuimos fundada en 2001 por el gobierno de California y estamos basados en Los Ángeles, aunque tenemos oficinas en distintas partes de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, yo estoy en Albany, Nueva York. Nuestra organización, nuestra misión es promover soluciones basadas en el mercado al cambio climático y un instrumento importante de nuestro trabajo es nuestro registro público de créditos de compensación y proyectos. Aquí está nuestro mapa de proyectos. Poco a poco en México va incrementando el número de proyectos forestales, es lo que está creciendo más al momento. Al lunes pasado teníamos 162 millones de toneladas de CO2 equivalente registradas o reducciones de emisiones. Se han retirado o usado 47 millones. En México tenemos un proyecto de rellenos sanitarios, 65 forestales, uno de ganadería activo y 27 inactivos que estamos trabajando para volver a activar. Ninguno en sustancias de la capa de ozono, pero veremos, esperamos que ahora con esta adopción del protocolo cambien las cosas. Vamos a que se active este tipo de proyectos y no tenemos proyectos de eficiencia de calderas. Aquí está nuestro mapa. El staff de la reserva que está involucrado en este proyecto somos 3. Yo coordino el proyecto y estoy desarrollando el protocolo. También me acompaña mi colega Holly Davidson. Ella me está apoyando con el desarrollo del protocolo y ella es experta en el sector de halocarbonos. Ella es la líder en el protocolo en Estados Unidos. Y Heather Raven también es nuestro Senior Project Coordinator y ella nos está ayudando a coordinar el proceso de la política, ¿no? del protocolo. Bueno, con eso presento lo que es la reserva y el equipo de la reserva que está trabajando en el protocolo. Ahora me voy a pasar a hablar brevemente de cuál ha sido el proceso que hemos llevado a cabo desde que empezó la actualización del protocolo hasta el día de hoy. Este proceso empezó con una reunión de lanzamiento el 19 de noviembre, donde invitamos a todos los actores interesados a escuchar de qué se trataría este proyecto. En diciembre y enero formamos nuestro grupo de trabajo, que al ratito ahorita les voy a mostrar quiénes son. Son las personas que me ayudaron a revisar los cambios, el protocolo y con quienes me han estado dando retroalimentación para asegurarnos de que el contenido técnico del protocolo sea algo robusto. Tuvimos 2 reuniones con el grupo de trabajo donde presentamos los cambios al protocolo, la primera el 4 de febrero y el 11 de marzo. Y ya una vez que se obtuvo retroalimentación, ya empezamos lo que fue el periodo de consulta pública. Empezó el 15 de abril y se terminará el 14 de mayo. Durante este periodo hicimos disponible el protocolo en nuestra página web para que se descargue y que se puedan enviar comentarios. El día de hoy estamos en nuestro webinar de consulta pública, es parte del proceso de consulta pública, y pues es para
explicar el documento, ¿no? Y que ayude al entendimiento del documento que está disponible. Una vez que termine el periodo de consulta pública, nosotros vamos a trabajar en responder a los comentarios que se reciban y los vamos a publicar en nuestra página web. Y a mediados de junio, tentativamente el 16, vamos a presentar ya un protocolo final a nuestra junta directiva para ver si se puede adoptar ya el protocolo. Y ya al día siguiente de la presentación, el protocolo ya se considerará activo. Entonces, esto pues ha sido el proceso de trabajo y aquí presento al grupo de trabajo. Tenemos a 11 miembros que incluyen personas del gobierno, de desarrolladores de proyectos, verificadores, academia, el sector no gubernamental y algunos nos acompañan aquí en la reunión del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber participado en este proceso. Y pues también mencionar que este proyecto ha sido posible gracias al financiamiento de Céspedes. Entonces, con esto ya terminé lo que es la presentación del proceso y voy a hablar ahora a detalle del protocolo, los componentes. Primero vamos a empezar con la sección 1 a 4. Algunos puntos clave, no todo. Por ejemplo, la sección 2.2 es donde se da la definición del proyecto, que es un proyecto de alocarbonos. Es cualquier conjunto de actividades que se llevan a cabo por un desarrollador del proyecto que resulte en la destrucción de alocarbonos elegibles en una sola instalación de destrucción elegible dentro, perdón, de un periodo de 12 meses. Un momento. Las actividades no tienen que ser lineales como aquí las muestro, pero puede ser. Incluyen desde la reclamación, la agregación, el transporte, la mezcla, el muestreo, la evaluación en un laboratorio y finalmente la destrucción. La destrucción debe registrarse en uno o más certificados de destrucción emitidos por una instalación de destrucción elegible. ¿Qué son los certificados de destrucción? Los certificados de destrucción deben cumplir con las siguientes condiciones. El desarrollador del proyecto y el propietario de reducciones deben ser los mismos para todos los halocarbonos destruidos. La instalación de destrucción debe ser la misma para todos los certificados de destrucción en un proyecto. Más adelante voy a explicar que puede haber más de un evento de destrucción por proyecto que son 12 meses, ¿no? Una disculpa a todos, ando un poquito enferma de la garganta, entonces, sí, espero no haya problema y me molesta la garganta un poquito, pero voy a hacer pausa para tomar agua. Ok. Como menciono, las actividades del proyecto abarcan un plazo de no más de 12 meses, desde la fecha de inicio del proyecto hasta la finalización del último evento de destrucción. Y los certificados de destrucción se incluyen como parte, son específicos para un solo proyecto, no deben de incluirse en ningún otro. ¿Cuáles son los halocarbonos elegibles? Aquí del lado izquierdo tenemos la lista. Los que marco en verde son los nuevos halocarbonos HCFC y los HFCs. También muestro el potencial de calentamiento global. En la versión anterior del protocolo, usábamos el potencial de calentamiento global del segundo reporte del IPCC. Ahora estamos usando el quinto reporte, estos potenciales de calentamiento global.
agentes espumantes no son elegibles, solo son elegibles halocarbonos para usos de refrigeración. Bueno, fuentes elegibles de halocarbonos, las tenemos organizadas en 3 dependiendo del tipo de gas. Las de CFC son estas, las mismas que ya estaban en el protocolo anterior. Estos son reservas privadas de refrigerantes CFC usadas que pueden ser vendidas legalmente en el mercado. Reservas privadas de refrigerantes CFC vírgenes que pueden ser vendidas legalmente en el mercado. Reservas del gobierno mexicano de refrigerantes CFC incautadas que pueden ser vendidas legalmente en el mercado, así como las que no pueden ser vendidas legalmente, y refrigerante CFC que fue recuperado de equipos industriales, comerciales o residenciales al fin de su vida útil. Solo son elegibles CFC recuperados y destruidos en México. Aquí estoy mostrando de forma agrupada los refrigerantes, perdón, las fuentes de HCFC 22 y las fuentes de HFC, que básicamente es lo mismo. Son elegibles bancos de refrigerante usado y recuperado hasta un año después de la fecha de adopción del protocolo. Esta fuente a lo que quiere llegar es que si existen bancos el día de hoy, por ejemplo, que ya están en almacenamiento y que no se van a usar y que probablemente van a estar almacenados indefinidamente, pues que se aproveche esos bancos y se puedan destruir. Y pues queremos dar un periodo de gracia de un año para que se pueda recuperar esos bancos y que se puedan destruir también. Esto es para tratar de permitir procesos donde a lo mejor hizo falta información de punto de origen en refrigerantes recuperados hace mucho tiempo, entonces vamos a empezar desde el punto del banco, ¿no? Como punto de origen. Después, otra fuente es el refrigerante usado que ha sido recuperado de equipos industriales, comerciales, residenciales, de transporte, de refrigeración estacionaria o móvil y o de aire acondicionado al final de su vida útil. También refrigerante usado recuperado del mismo tipo de equipos de refrigeración, pero que han sido modernizados, o sea, retrofits, para usar refrigerantes sin potencial de calentamiento global o muy bajo potencial de calentamiento global. Ahí me refiero a refrigerantes de hasta no más de 15 como potencial de calentamiento global. Ahí están incluidos las hidrofluorolefinas y el N-butano, isobutano, los hidrocarburos. Y finalmente también son elegibles residuos de refrigerante virgen en cilindros de servicio. Aquí este punto es que si se usan cilindros de servicio para darle mantenimiento a equipos de refrigeración, a veces estos cilindros, en los cilindros queda un poquito de refrigerante y ese no se extrae, se queda ahí y se libera a la atmósfera. En consulta con el grupo de trabajo identificamos que lo máximo puede ser como 1 kilogramo de refrigerante lo que queda en el cilindro. Entonces, para evitar que no se libere, estamos limitando hasta 1 kilogramo de cilindros que pueda ser todo recuperado y mezclado para destrucción. Y nuevamente solo es elegible refrigerante recuperado en México y destruido en México. Esto, como ven aquí, también es un punto nuevo, ¿no? Para este protocolo. Otros requerimientos,
Cuando se tome refrigerante de equipos a fin de vida, se debe de demostrar que el equipo estaba al fin de su vida útil, que se destruyó o que se envió a un vertedero. Cuando es refrigerante de retrofit, se deberá demostrar que no había una barrera técnica o legal para continuar usando el refrigerante destruido por 10 años más. O sea, este punto trata de demostrar que la línea base del proyecto es real. O sea, no por el hecho de que ese equipo de refrigeración, ¿cómo explico? Si ese equipo de refrigeración no se hubiera modernizado, se hubiera podido continuar usando por 10 años más para que nosotros podamos cuantificar las emisiones evitadas. Y finalmente, como mencioné, para el refrigerante extraído de cilindros de servicio, solo es elegible hasta 1 kilogramo por cilindro. ¿Quién puede ser desarrollador del proyecto o quién es el desarrollador del proyecto? Es la entidad que tiene una cuenta activa en la reserva, entrega un proyecto para presentar y registrar con la reserva, o sea, nuestro registro, y es responsable de todos los informes de proyecto y verificación. Pueden ser los agregadores de hidrocarburos, propietarios o operadores de instalaciones o financiadores de proyectos de gases de efecto invernadero. Realmente la propiedad es algo que se tiene que establecer de forma contractual si es que hay varias partes involucradas. El desarrollador del proyecto debe ser el dueño de la reducción de los gases. Se debe establecer, ok, aquí mencioné lo del título, y se debe firmar una declaración de propiedad, que es un formato que nosotros hacemos disponible en nuestro programa. Ok, con esto termino la sección 2 y voy a empezar la sección 3, que son las reglas de elegibilidad. Primero, ubicación, solo son halocarbonos mexicanos y destruidos en México. La fecha de inicio del proyecto no debe de ser más de 6 meses antes de ser presentado a la reserva. La fecha de inicio es básicamente la primera destrucción que se hizo dentro del plazo de 12 meses. Ahorita les explico a mayor detalle. Entonces, para ser elegible y que se pueda argumentar que los bonos de carbono motivaron el proyecto, tiene que presentarse a la reserva no más de 6 meses. Una vez que se hace la destrucción, dentro de 6 meses tienen que presentarlo a nosotros. Después, el periodo de acreditación son 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada gas que se destruya, estamos cuantificando las emisiones que hubieran habido durante 10 años, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene esa línea de tiempo. Más que nada es la cuantificación de lo que hubiera pasado en la ausencia del proyecto. Adicionalidad, tenemos 2 pruebas. La primera es la del estándar del desempeño. Esto quiere decir que debe de ser, a nivel de nuestro programa, esto es una prueba que todos nuestros proyectos tienen, es que se demuestre que la actividad es no común, que es un esfuerzo diferente a lo que pasa comúnmente en el mercado. Como en México la destrucción no es común, o sea, hicimos un análisis y encontramos que menos del 5% del refrigerante en México se destruye. Entonces, cualquier evento de destrucción es automáticamente elegible. Además de esto, también está la prueba de requisitos legales. Esto quiere decir que se tiene que revisar que esa destrucción no es requerida por ley o por algún otro reglamento estatal, federal o municipal. Si no lo es, entonces son adicionales. Y finalmente es cumplimiento regulatorio, o sea que el proyecto esté en conformidad con todas las leyes mexicanas que le aplican. Entonces, los proyectos que cumplen con todo esto son elegibles en nuestro protocolo. Ahora,
Voy a pasar a la sección 4, es rápidamente nada más mostrar los límites de evaluación de gases de efecto invernadero. Esta imagen básicamente muestra de forma gráfica todas las fuentes de emisiones involucradas en un proyecto y cómo las cuantificamos y qué está dentro del análisis de cuantificación que estamos considerando para medir la reducción de emisiones. Entonces, lo que estamos considerando son las emisiones que hubieran tenido los bancos de refrigerantes, las emisiones por la refrigeración, emisiones por el transporte, emisiones por destrucción y del desecho de equipo de refrigeración. También están involucradas estas otras actividades, pero no las estamos considerando dentro de nuestros límites del proyecto. Esto también, como ven aquí, es algo que cambió de la versión pasada del protocolo a esta. Y aquí nuevamente ahora les explico un poquito a mayor detalle la línea de tiempo de los proyectos. Entonces, el periodo de reporte son 12 meses y las reducciones de emisiones deben cuantificarse y verificarse cada periodo de reporte. Un proyecto puede tener múltiples destrucciones. Entonces, aquí está la línea de tiempo. Digamos que estamos en el 1 de enero de 2022 y ese día, el 1 de enero, haces tu primera destrucción. Ahí eso marca el comienzo de tu proyecto. Entonces, dentro de los 12 meses siguientes, tienes todo ese periodo de tiempo para hacer todas las destrucciones que tú quieras, o si quieres puedes tener solamente una. Entonces, el periodo de reporte aquí de 12 meses, digamos que se hizo el proyecto de 12, puede ser de menos también. Si solo vas a tener un evento de destrucción, puedes tener tu periodo de reporte puede ser menor, obviamente, pero si vas a tener más, puedes agrupar todos los que se puedan dentro de este tiempo, ¿no? En este caso, el proyecto termina el 31 de diciembre de 2022. A partir de esta fecha es el tiempo disponible para comenzar la verificación. Puede comenzar durante todo un año después y se debe de entregar el reporte de verificación a no más tardar un año después o 2 años después de que terminó el proyecto, ¿no? Esta línea de tiempo indica la fecha límite, el 31 de diciembre, para que nosotros recibamos un reporte del verificador. Y bueno, si tienen más dudas, lo podemos platicar después o al final de la presentación. Pero bueno, así es como son los proyectos. Ahora voy a pasar a lo que es la cuantificación. Las reducciones de emisiones es lo que se convierte en los créditos. Y para calcularlas hacemos una comparación entre las emisiones de línea base, que son las emisiones de refrigerantes que hubieran ocurrido en ausencia del proyecto, menos las emisiones causadas por el proyecto, que son las emisiones de refrigerantes sustitutos, emisiones por el transporte de los halocarbonos y emisiones por la destrucción de los halocarbonos. Básicamente aquí, esta es la ecuación para las emisiones de línea base, que básicamente es cantidad de refrigerante por la tasa de liberación a la atmósfera por el potencial de calentamiento global convertido a toneladas, porque normalmente se trata en kilogramos, menos un descuento de deducción por riesgo de composición de vapor, ¿no? Este descuento es hasta un 5% y más adelante les explico. Pero bueno, esto es la forma en que se cuantifica lo que hubiera pasado si no se destruye el refrigerante. Y bueno, para poder saber principalmente qué valor poner aquí en el potencial de calentamiento global y qué valor poner aquí en la tasa de liberación a la atmósfera, usamos escenarios de línea base predeterminados. O sea,
Dependiendo del origen del refrigerante que se va a destruir, son los valores que se van a poner en la ecuación. Estos son los que ya estaban en el protocolo anterior. Se asume que los bancos de CFC se mantendrían en almacenamiento continuo de forma indefinida y que se liberarían 10% del refrigerante al año, lo cual, si se acumula al periodo de acreditación de 10 años, quiere decir que se perdería aproximadamente un 65% del refrigerante a la atmósfera. Eso es lo mismo para todos, nada más para cuando son reservas de gobierno, se puede calcular una tasa específica al sitio y hay una ecuación para cómo hacer eso. Ya los escenarios del 5 al 11 son escenarios nuevos. Cuando estamos hablando de bancos de HCFC 22 o de HFC usado y recuperado hasta un año después, también se asume que habría un almacenamiento continuo y se usa la misma tasa de emisión. Para los refrigerantes recuperados de equipos de fin de vida útil, se asume una liberación a la atmósfera al momento de disposición, que todo se va a liberar un 100%. Cuando estamos hablando de equipos de retrofit, que son autocontenido, entonces en retrofits estamos usando tasas de liberación específica al tipo de equipo, ¿no? Cuando son autocontenidos, se asume una tasa de emisión del 4.5% anual, que en total da un 37%. Esto lo tomamos de información del PNUD, que está disponible públicamente. Para cuando son equipo de refrigeración comercial centralizado y unidades de condensación que fueron retrofits, estas son las tasas de liberación que se deberían de usar. También tenemos una para cuando son equipos de refrigeración industrial y chillers. Estas son las tasas. Finalmente, para residuos en cilindros de servicio vírgenes, también se asume que se libera todo a la atmósfera. Cuando haya algún equipo retrofit que no coincida con las categorías que están en los escenarios 7 a 10 que les mostré aquí, se deberá determinar una tasa específica al proyecto. Y se debe usar la ecuación 5.2 que les voy a mostrar a continuación. Se debe usar información o evidencia con datos locales y nosotros en la reserva lo debemos de aprobar. Y se debe demostrar que el contenedor del refrigerante, cuando estamos hablando de bancos, estaba sellado, por ejemplo, con una película autoencogible y que no se agregó ni eliminó más refrigerante al tanque después de que se registró el volumen de refrigerante inicial, ¿no? O sea, no solo los retrofits pueden tener un escenario específico al proyecto, cualquier proyecto puede elegir hacerlo, pero estas son las condiciones para poder hacerlo. Y esta es la forma en que se mide la tasa de emisión específica al sitio. Es la cantidad de refrigerante al final entre la cantidad de refrigerante inicial. Es básicamente comparar, ¿no? Los dos al principio, al momento en que se colectó y al momento en que se destruyó. Y así se puede determinar la tasa de pérdida. Nuevamente aquí están los potenciales del calentamiento global. Y también para saber la cantidad de refrigerante hay que hacer ciertos ajustes. Se debe de excluir el peso de material no elegible en el refrigerante a destruir, incluyendo el residuo de alta ebullición. O sea, eso se debe de excluir según lo que se determina por el análisis de laboratorio. Y
en términos del agua, aunque el agua no es elegible, no es necesario ajustar el peso del refrigerante porque la humedad de los refrigerantes se limita a un 75%. No debe, el refrigerante no debe tener una humedad mayor a esto, y esto asegura que no haya un impacto material al final del peso del halocarbono. Bueno, entonces, esas son las emisiones que hubieran ocurrido en ausencia del proyecto. Ahora vamos a ver cómo se cuantifican las emisiones por el proyecto. La más importante, pues, es el uso de sustitutos, ¿no? Cuando se destruyen los halocarbonos, pues asumimos que la demanda de refrigeración se mantiene en el mercado, y por lo tanto cualquier refrigerante que se destruya va a llevar a la producción y consumo de otro refrigerante. También tenemos supuestos de sustitutos según la fuente de refrigerante. Estos también son datos que se pueden usar en la cuantificación. Estos de bancos, pues esto ya estaba en el protocolo antes. Cuando son bancos recuperados antes de la adopción del protocolo, se asume que no es sustituido y por lo tanto no es necesario cuantificar emisiones de sustitutos. Cuando hay bancos recuperados después de la adopción del protocolo y hasta un año después, el sustituto que se asume, por ejemplo, para el R22, son estos gases, ¿no? Una mezcla del mercado, es un potencial de calentamiento global ponderado según la participación en el mercado de cada uno de estos refrigerantes. Y entonces el sustituto tiene un potencial de calentamiento global de 2.858 y una tasa de fuga de 13.7% por año. 13.7% por año. Para los bancos de HFC que se recuperen en el primer año después de la adopción del protocolo, se debe de asumir que el sustituto es el mismo gas que se destruyó. Para equipos al fin de su vida útil, se asume que no es sustituido porque es un equipo que ya se descartó. Para los retrofits, se debe usar el potencial de calentamiento global de 12. Y de cilindros vírgenes igual se asume que no son sustituidos. Entonces, las emisiones por uso de sustitutos se cuantifican de esta manera. Es la cantidad del refrigerante que se destruyó por una tasa de fuga por el calentamiento global. Entonces, esta es la tasa que se debe de usar y el potencial de calentamiento global que se debería de usar. Básicamente están estos tres escenarios donde es necesario y el gas destruido. Para las emisiones por transporte y destrucción, y si desarrollamos un factor de emisión predeterminado que básicamente es por cada tonelada de refrigerante destruido, se van a emitir 7.5 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, para simplificar y que no haya necesidad de hacer monitoreo de emisiones de energía, de electricidad, etcétera, solamente se debe de hacer ese cálculo simple. Y bueno, finalmente, el último punto en cuantificación es explicar cómo se hace esta deducción de riesgo por la composición de vapor, que es este valor aquí en las emisiones de línea base. La deducción de riesgo de composición de vapor es básicamente a lo que tratamos de llegar es que en los contenedores que tienen más de un halocarbono, la composición líquida puede ser diferente a la composición del vapor, ¿no? Por los distintos puntos de ebullición y que algunos gases están en estado líquido a cierta temperatura y otros a estado líquido a una temperatura distinta. Entonces, esto puede llevar a sobreestimar los créditos de reducción de emisiones dependiendo de a qué temperatura se toman las muestras. Entonces, para simplificar esta deducción, todos los proyectos deberán tomar un descuento del 5% de forma predeterminada
o pueden usar un valor específico al proyecto según los criterios de la tabla 5.5 del protocolo. O sea, a continuación voy a explicar cómo se determina un valor específico al proyecto. Si no se quisiera llegar a llevar a cabo ese proceso de determinar la deducción de riesgo de vapor específica, pueden simplemente tomar el 5% y continuar. Pero si quisieran que no se les haga ese descuento, hay que seguir el proceso que voy a explicar a continuación. Primero, los valores del BR, o sea, ahorita estamos viendo cómo vamos a saber este BR, ¿no? Que le aplica al proyecto. Hay tres, básicamente son tres valores. Puede tocarle el 0 sin descuento, un 2% o un 5%. Para saber qué BR le toca al proyecto, hay que saber el valor de este rango, ¿no? El fill liquid, que es un valor necesario en la ecuación 5.7. Para saber este valor del fill liquid, usamos esta ecuación, que es básicamente la comparación entre el contenido de refrigerante en líquido y en gaseoso. Para saber esta ecuación, es necesario el uso de una base de datos que se llama RefProp, que es una base de datos del Instituto Nacional de Normas y Tecnología en Estados Unidos. Describe propiedades termodinámicas de fluidos y en el contexto de este protocolo se usaría para dar la composición modelada de la fase de vapor de cierto refrigerante y la densidad modelada, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que estamos diciendo es, si no quisiera el desarrollador de proyecto usar el 5% predeterminado, será necesario usar esta fórmula que está aquí para saber el nivel de llenado de líquido en contenedores del proyecto y, y para eso sería necesario contar con esta base de datos. Con el grupo de trabajo determinamos que esta base de datos no es común en México y por eso es que estamos haciéndolo opcional, ¿no? Pero por forma conservadora, pues tenemos que solicitar este descuento automático, ¿no? Y ya cada proyecto, si no quiere tomarlo, puede llevar a cabo este proceso. Bueno, ahora voy a pasar a lo que es el monitoreo. Requisitos de monitoreo. Se deberá establecer un plan de monitoreo y de operaciones en relación con el proyecto. Nosotros vamos a publicar un, un formato para este plan de monitoreo. Y este plan es la base para la verificación e incluye, entre otros, la frecuencia en que se deben colectar los datos, el plan para el mantenimiento de registros, el rol de los individuos que llevan a cabo las actividades de monitoreo, un diagrama del proyecto que explica desde el punto de origen cómo se mueven los refrigerantes hasta la instalación de destrucción. El plan de monitoreo también debe incluir las medidas de calidad y control para que las operaciones, la recolección de datos y el análisis de halocarbonos se lleven a cabo de forma consistente y precisa. También los sistemas de manejo de datos y coordinación entre agregadores, desarrolladores de proyectos e instalaciones de destrucción. También el plan de monitoreo debe de explicar cómo se entregará información al sistema de información de halocarbonos de la reserva, cómo se cumple con la prueba de requerimiento regulatorio, o sea, la prueba que demuestra que el proyecto no es requerido legalmente, y cómo se cumple con la prueba de cumplimiento regulatorio. Aquí esto no me voy a meter a detalle, básicamente esto en la sección 6.1 del protocolo explica que nosotros tenemos un sistema de registro de halocarbonos en nuestro software, donde se tiene que registrar esta información por cada proyecto. Aquí está un ejemplo de un certificado de destrucción.
de un proyecto en Estados Unidos. Aquí pues le quitamos algunos datos para guardar la privacidad del, del proyecto, pero básicamente es quién es el desarrollador del proyecto, el ID del certificado, el nombre del generador, el número del manifiesto, la unidad de destrucción, el ID del contenedor, el número del banco, la fecha en que se empezó la destrucción, la fecha en que se terminó la destrucción, el peso con el que se empezó, el peso con el que se terminó, y ya finalmente el peso total que se destruyó. Y aquí también se explica la composición de los refrigerantes que fueron destruidos. Entonces, algo así será necesario también para proyectos en México. Ok, bueno, entonces, estos son los ejemplos de un certificado de destrucción. Ahora voy a pasar a lo que es lo que se requiere para documentar el punto de origen. El punto de origen del refrigerante se debe documentar dependiendo de la fuente y del tamaño y de la cantidad del refrigerante. Cuando son bancos, básicamente es donde esté ese banco, ese es su punto de origen. Cuando son los bancos más nuevos, o sea, los del CFC, su punto de origen es básicamente la ubicación del banco. Cuando son los que ya se empiezan a colectar después de la fecha de adopción del protocolo, los que tienen cantidades menores a 227 kilogramos, su punto de origen es donde se agreguen más, hasta donde ya se lleguen a agregar a un volumen de 227. Cuando, creo que esto va al revés. O sea, cuando son bancos de menor a 227, su punto de origen es cuando ya llegan a ese volumen en conjunto. Cuando son cantidades menores, el punto de origen es el sitio de instalación donde se remueve el halocarbono. Los halocarbonos que se recuperan en equipos al fin de vida útil, el punto de origen es donde se recupera del equipo, igual del retrofit y de los cilindros, ¿no? Entonces aquí el punto de origen no tiene que ver con agregaciones desde donde se toma del equipo original. Un momento. Ok. Ahora voy a pasar al tema de documentación de cadena de custodia. La custodia y propiedad de los halocarbonos debe documentarse y se debe de registrar todas las personas que compran y venden los halocarbonos. Algunas opciones para documentarlo son órdenes de compra, contratos de compra, listas de embalaje, conocimientos de embarque, manifiestos, resultados de pruebas de laboratorio, etcétera. Estas que están aquí también. Ahora voy a pasar a lo que es el análisis de la cantidad de halocarbonos. La masa que se destruya se determinará por peso de cada contenedor de halocarbonos. Se debe de medir cuando esté el contenedor lleno antes de la destrucción y también después de que ya ha sido vaciado. La masa halocarbono destruida será la diferencia entre esos dos pesos. Para medir cada contenedor se debe usar la misma báscula que se usó para generar registros de peso lleno y vacío en la instalación de destrucción. Para saber el peso, la báscula debe estar verificada por Profeco
o por un tercero autorizado por la EMA para realizar verificaciones de calibración no más de 3 meses antes o después de un evento de destrucción. La verificación se debe realizar según esta NOM, usando pesos de prueba certificados por esta otra NOM. Se debe de usar la NOM 010 para verificar la báscula usando pesos de prueba de la NOM 038. El peso lleno se debe de medir no más de 48 horas antes del comienzo de la destrucción y el peso en vacío se debe medir no más de 48 horas después de la conclusión de la destrucción. Ahora, lo anterior era el análisis de peso o de masa. Ahora vamos a hablar del análisis de composición, de qué refrigerantes tiene. La composición y concentración de halocarbonos se debe analizar en un laboratorio. Estos laboratorios deben de seguir el estándar 700-2017 del Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute o el AHRI. Se deberá demostrar que se siguió el estándar entregando una atestación del laboratorio y el documento donde se describen los procesos de análisis de laboratorio. Entonces, cuando empecemos, se van a permitir análisis de laboratorios que no estén certificados. Nada más se tienen que entregar estos dos documentos. Pero cuando en México ya esté disponible la certificación del ARI, nosotros vamos a publicar cuál va a ser la fecha límite para que los laboratorios que hagan estos análisis cuantitativos deban ser ya certificados. Entonces, vamos a estar monitoreando este proceso de forma cercana. Finalmente, otros requisitos para el análisis del laboratorio. El laboratorio no debe estar afiliado con el desarrollador del proyecto y de forma opcional las muestras se pueden exportar a Estados Unidos si es que se quieren hacer en laboratorios certificados por el ARI. También pues tenemos instrucciones para tomar las muestras, no las voy a leer, pero se especifica dónde se debe tomar la muestra, por técnicos capacitados, que se deben seguir los manuales de buenas prácticas de Semarnat, el tamaño de la botella donde se deben de tomar, etcétera, ¿no? Y cómo se deben de etiquetar. También el laboratorio debe presentar, o sea, el análisis ya final debe presentar la identificación del refrigerante, el porcentaje de pureza del halocarbono mezclado usando cromatografía de gases, el nivel de humedad en partes por millón, un análisis de residuo de alta ebullición y análisis de otros halocarbonos y porcentaje en masa. Esto es lo que te tiene que decir el análisis de laboratorio. Aquí está un ejemplo de un análisis de composición. Los tres datos principales es la humedad, el high boiling residue y la saturación de humedad. Entonces, ese análisis, cuando estamos hablando de un tanque donde se contiene prácticamente un solo refrigerante, eso es lo suficiente. Pero cuando estamos hablando de una mezcla donde un solo halocarbono no es más del 90% de la mezcla total, se tienen que seguir estos procedimientos que voy a explicar a continuación. Básicamente estos procedimientos dan los requerimientos para asegurarse que el refrigerante esté bien mezclado y que las muestras sean bien representativas de lo que realmente hay en el contenedor, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo deben de ser los contenedores donde se contienen las mezclas? No deben de tener obstrucciones interiores sólidas. Se tiene que checar que el contenedor estaba evacuado antes de llenarse, que cuenta con puertos de mezclado para circular los halocarbonos de fase líquido y del gas,
La entrada del puerto de líquido está en la parte inferior y la entrada del puerto de vapor en la parte superior. El contenedor y equipo asociado pueden circular la mezcla a través de un sistema de bucle cerrado de la toma del puerto líquido al puerto de vapor. Si no se cumple, si el contenedor original no cumple con los requisitos, se deben transferir los halocarbonos a un contenedor temporal que cumpla con los criterios anteriores. Y bueno, entonces, ¿cómo se van a mezclar una vez que ya está el refrigerante en un contenedor que cumple con los requisitos, cómo se va a mezclar o circular este halocarbono? Son estos 4 pasos, ¿no? No me meto a detalle, pero también el protocolo da los específicos, ¿no? Cómo se debe de distribuir, que la una mezcla igual a 2 veces el volumen del contenedor debe distribuirse, el ritmo al que se debe de distribuir y que se deben registrar los tiempos de inicio y final. Y bueno, gracias a todos por esto. Es un contenido muy técnico, pero es importante presentarlo para asegurarnos todos del contenido del protocolo y que hoy estamos a tiempo de poder entregar comentarios y para poder hacer mejoras a todas estas partes del protocolo. Con eso entonces ya lo que presenté son las instrucciones sobre cómo tomar muestras y análisis de los refrigerantes. Ahora voy a pasar a los requisitos para las instalaciones de destrucción. Cómo deben de funcionar y qué permisos deben de tener. Las instalaciones de destrucción deben tener un permiso para la destrucción de halocarbonos bajo la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Concretamente los permisos de la NOM 098 y la NOM 040. Deben de cumplir con todas las pautas que nosotros ponemos en el apéndice C del protocolo, que es básicamente el texto que tomamos del informe del TIP, del PENUMA. El TIP es un panel de grupo de trabajo de expertos en tecnologías y economía de halocarbonos. La eficiencia de destrucción debe ser por lo menos 99.99%. La instalación de destrucción también debe de contar con permisos de aire o agua requeridos por leyes locales, estatales y federales. Cumplir con todos los requisitos de monitoreo y operativos, incluyendo límites de emisiones, programas de calibración y capacitación del personal, y registros de instancias cuando se superaron los límites de emisión con acciones correctivas, ¿no? Tiene que registrar. Un poquito más de requisitos para instalaciones de destrucción. Se debe demostrar que las instalaciones cumplen con criterios del aprendiz C, como ya lo expliqué. Se deben de hacer también pruebas de funcionamiento cada 3 años que demuestren una eficiencia de destrucción de 99.99%. La operación de la instalación de destrucción debe ser monitoreado mientras se destruye el material y registrados como se describe en el código de buen mantenimiento del TIP. Esto incluye, se debe registrar la velocidad de alimentación de halocarbonos, cantidad y tipo de insumos, la temperatura y presión de la unidad de destrucción, descargas de efluentes medidas en términos de niveles de agua y pH, datos del sistema de monitoreo de emisiones continuas sobre las emisiones de monóxido de carbono durante la destrucción de halocarbonos. Gracias. Con esto terminamos la parte de monitoreo. Ahora voy a pasar a las partes 7 y 8 que tiene que ver con reporte y verificación. Parámetros que se deben reportar. La sección 7 solamente te especifica la documentación que se necesita para registrar proyectos y créditos, cómo deben de mantenerse los registros y cómo es el periodo de reporte y el ciclo de verificación. En la sección 8 damos orientación para los verificadores. ¿Cuáles son los estándares de verificación que se deben de seguir? El ISO 14065, por ejemplo, y el manual del programa de la reserva y el protocolo.
las instrucciones para cómo hacer verificaciones de escritorio, instrucciones para visitas al sitio del proyecto. Esta es una parte que también modificamos. Simplificamos bastante cómo deben de hacerse las visitas al sitio. Básicamente es necesario que los verificadores vayan a las instalaciones del proyecto al menos una vez al año por desarrollador del proyecto y organismo de verificación. O sea, si el verificador está trabajando con un mismo desarrollador de proyecto en varios proyectos al mismo tiempo, con una sola visita al sitio de destrucción va a ser suficiente. O sea, no es necesario ir a la instalación de destrucción en todos los proyectos. Sí, siempre, si el desarrollador del proyecto está trabajando siempre con la misma instalación de destrucción. Pero el verificador puede decidir visitar el sitio con mayor frecuencia si es necesario. Y además, a juicio del verificador, se pueden visitar también el punto de origen, la oficina del desarrollador del proyecto, la instalación de mezcla y muestreo, las instalaciones de recuperación y los laboratorios de análisis. En los elementos de verificación, o sea, esta parte en la sección 8 explica qué deben de revisar para verificar elegibilidad, cuantificación, operación y evaluación de riesgo. Esto solo es orientación para apoyar al verificador, pero no es una lista exhaustiva de lo que debe de revisarse. Con esto termino ya lo que es el protocolo. Sé que es mucha información y cosas muy técnicas y hablé mucho. Si quieren, con esto doy una pausa. No sé si hay algún comentario o pregunta antes de pasar a los siguientes pasos. Creo que hay una. Ok, preguntan que si se va a compartir la presentación. Sí, se va a compartir. La vamos a publicar en nuestra página web y se las puedo enviar también. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta a lo que he presentado hasta ahorita. O también pueden alzar la mano si alguien quiere hacer un comentario en voz alta. A ver, José, adelante, puedes hablar. ¿No? Te puedes quitar el mute o si quieres enviar por escrito tu comentario. ¿De que cuándo termina la consulta pública? El 14 de mayo. Ahorita doy más detalles. Ok. Bueno, cualquier cosa ya saben que pueden enviar. Ah, creo que hay otra pregunta ahí. Sí, en la presentación y ubicación del link de la consulta pública. Sí, se las voy a enviar cuando terminemos la presentación. Bueno, entonces voy a continuar con los siguientes pasos. Perdón, se acaba el 15 de mayo. Entonces, la consulta, vamos a recibir comentarios por correo electrónico hasta el 15 de mayo y vamos a nosotros tomar sus comentarios, los vamos a responder de forma pública, vamos a incorporar lo que sea posible al protocolo y vamos a presentar el protocolo final a nuestra mesa directiva el 16 de junio. Si quieren enviar comentarios por escrito, por favor, favor de organizarlos por sección de protocolo y enviarlos a mi correo a más tardar el 15 de mayo. Si quisieran tener alguna llamada para hablar algún punto a detalle, también estamos disponibles.
Y pues también mencionar que los que fueron miembros de grupo de trabajo pueden enviar comentarios públicos si así lo creen necesario. Nosotros vamos a responder y actualizar el protocolo de ser necesario. Y ya, estos son mis datos de contacto. Si tienen cualquier duda, no sé, con esto termino. Si tienen algún comentario, ahorita lo pueden hacer, si no, pues ya seguimos en comunicación. José, no sé si quieras hacer algún comentario. José Martínez. Gracias. Sí, Ah, adelante. ¿puedo pasar mi este correo electrónico que has puesto a una compañera de trabajo, pero se encuentra en Australia? Y lo más seguro es que te va a querer hacer todas las preguntas en inglés. ¿Está bien si te las hace? Claro que sí. Ok, gracias. Sí, también tenemos el protocolo en inglés en nuestra página web, entonces cualquier persona que quiera hacer comentarios en inglés lo puede hacer así también. Bueno, pues con esto termino entonces. Les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy y pues vamos avanzando. Cualquier cosa, ya saben, estamos a la orden. Que tengan un buen día. Hasta luego.